Muy buenos días, queridos niños y niñas de la Institución Educativa 2003, Libertador José de San Martín. La profesora María les da una afectuosa bienvenida. Espero que se hayan lavado las manos, se hayan rezado a Dios y sobre todo obedecido a sus padres. Seguimos con la semana 33, con la experiencia de aprendizaje Convivimos en igualdad de oportunidades. Y la actividad que nos toca trabajar el día de hoy, entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué haces en el hogar, niña? ¿Qué haces en el hogar, niño? Muy bien. Para lo cual vamos a tener en cuenta, para poder calificar esta actividad, los siguientes criterios de valoración. Formular preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar. ¿Qué quiere decir? De que tú vas a hacer tus preguntitas para poder entrevistar a tu mamita o a tu papito o a otro familiar. No te olvides de eso. Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Ya ustedes saben que las entrevistas siempre se hacen con un poquito de voz alta. No puedes hacerlo baja para que se te pueda escuchar y apreciar y entender. Escuchar y tomar nota de la respuesta del entrevistado o el entrevistado. Puedes tomar nota o también grabar un video. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizar la entrevista. Y agradecer cortésmente al entrevistado o al entrevistado. No te olvides, siempre al finalizar tienes que agradecer, ¿no? Por el tiempo que se han brindado tu entrevistado o entrevistada. Muy bien, queridos niños y niñas, observen las siguientes imágenes. Propósito del día de hoy. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. La meta, entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de los niños y las niñas en el hogar. Observa las imágenes y responde oralmente. Tenemos acá dos imágenes, la 1 y la 2. ¿Qué observas? Muy bien. 1. ¿A quiénes observas en la imagen 1? 2. ¿A quiénes observas en la imagen 2? 3. ¿Quién es el entrevistador y el entrevistado en la imagen 1? 4. ¿Quién es el entrevistado y el entrevistador en la imagen 2? ¿Qué preguntas le dirías a tu entrevistado si lo tuvieras enfrente tuyo? A ver, importantísimo esa pregunta porque de allí, de tus preguntas, es lo que realizarás tu entrevista. Antes de la entrevista, observa la imagen y responde las siguientes preguntas en tu cuadernito. Miren qué está haciendo el niño. El niño primero ¿qué? Le está preguntando a la señora, ¿no? Y está escribiendo, ¿no? Está escribiendo, es decir, que está escribiendo antes de hacer su videíto. Porque es importante escribir las preguntas, porque hay veces la cabeza es muy frágil y no se te va a entender ni vas a acordarte lo que le vas a preguntar a tu entrevistada. Recuerda, querido niño y niña, es importante escribir tus preguntas, no te olvides de eso. ¿A quiénes observas en la imagen? A ver, ¿quiénes estás observando? A ver, Neri, ¿a quiénes observas? Ah, ella me dice a una señora con su hijo, puede ser, ¿no? O a un niñito con su tía. Bueno, depende de lo que tú observes. ¿Qué están haciendo? Están conversando, ¿no? Están dialogando. Él está preguntando y está escribiendo sus respuestas. Miren el primer paso que hace el niño. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo harán? Para conocer más, ¿no? Sobre los roles, ¿no? Los roles que realizan los niños y las niñas. ¿Qué está utilizando el niño? Ah, está utilizando su celular, está utilizando sus hojitas de papel, ¿no? Sus lápices, para poder... Muy bien. A ver, José, ¿por qué crees que es necesario escribir las preguntas de la entrevista antes de realizarla? Ah, José me dice, Miss, para no olvidarme, ¿no? De lo que voy a preguntar. Muy bien, José, te felicito. Realizamos una entrevista para ampliar información. ¿Se acuerda de la entrevista que hicimos el día 5 de la semana 27? También realizamos una segunda entrevista. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable el día 3 de la semana 30.
En estas actividades mejoraste tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiaste tu rol de hablante, preguntando y oyente, registrando la respuesta del familiar entrevistado. Revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en las actividades de la semana 27 y 30. Ya hemos realizado estas actividades, queridos niños. Seguimos mejorando. Y si alguno de ustedes no ha logrado la competencia, esta es la oportunidad para lograr las competencias. Recuerden que siempre se tiene que realizar las preguntas al entrevistado. Yo misma no me puedo entrevistar. Tengo que buscar a un familiar en mi casa para poder entrevistar. Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia. Escribe en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno o hoja de reuso a partir de aquí. ¿Para qué realizaré la entrevista? Esto es importante porque de aquí me vas a mandar una foto. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. ¿Qué preguntaré? A ver, miren, acá te están dando algunas preguntas. ¿Qué roles deben de cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? Y vas a hacer otra preguntita allí, porque tú tienes que hacer esa pregunta. Saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. Vas a hacer una pregunta. Conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Vas a hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué puedes poner? A ver, mamá, te voy a preguntar hoy día. ¿Tú crees que los niños y las niñas tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? ¿No? Y tú vas a hacer una pregunta adicional. Allí te están dando dos preguntas, pero tu entrevista tiene que tener por lo menos 6 preguntas que le vas a hacer, porque miren, tenemos dos allí y una que tú vas a crear. Otra de las actividades que realizan los niños en el hogar y para saber si tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Y la última pregunta que tú la vas a hacer de tu cabecita, con ayuda de tu mamita o papita. ¿A quién entrevistaré y por qué? Vas a entrevistar a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu hermana. ¿Por qué la has escogido? ¿No? ¿Por qué la entrevistarás a ella? Y recuerda, la entrevista tiene que tener una persona entrevistada. Yo no puedo ser el entrevistador y la entrevistada, como algunos niñitos la vez pasada en las entrevistas ellos mismos contestaron las preguntas. No puede ser de esa manera. Tienen que buscar a un familiar en la casa o esperar hasta que el familiar llegue y entre. Para eso tienes que hacer tus preguntas en un papelito. Esta parte me lo vas a enviar porque es importante para mí. Ahí voy a saber qué pregunta estás haciendo. Seguimos preparándonos para la entrevista. Ahora prepara y organiza tus preguntas. Apóyate en el siguiente formato. Este es tu formatito que siempre lo vas a usar para tu entrevista. Ya hemos hecho 3 entrevistas, con esta es la cuarta. El título de la entrevista. ¿Qué título le pondrás? El nombre del entrevistador. Por ejemplo, en este caso voy a hacer profesora María. Nombre del entrevistado. Yo voy a entrevistar a mi mamá, la señora Elvira. El tema de la entrevista. Roles que cumplen los niños y las niñas en el hogar, ¿no es cierto? Fecha de la entrevista, hoy día miércoles 18 de noviembre de 2020. Preguntas de la entrevista. ¿Qué roles deben de cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y del hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? Y me vas a realizar 2 preguntas más sobre que tú mismo vas a crear. Y agradecimiento y despedida. No te olvides, primero, antes de preguntar, tienes que tú saludar, ¿no? Saludar a tu entrevistado y agradecerle por los minutos que te ha dado de esta entrevista. No te olvides. El saludo y la despedida, importantísimo. Siempre dando al final de la despedida también un aporte ¿qué dirías tú sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar?
Vamos a recordar, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer o obtener información de interés en un estudio o una investigación. Para realizar una adecuada entrevista se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda a la persona entrevistada. Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Con anticipación ensaya cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener mayor información. Importante esto, no solamente puedes preguntar lo que tienes apuntado, sino por allí, con una respuesta que te da tu entrevistado, tú puedes realizarle una repregunta. Puedes agrandar tu entrevista si tú deseas, ¿no? Y recuerdan, importante enviarme el cuadro de la entrevista porque allí voy a ver tus preguntas que vas a realizar. No solamente es que me envíes la entrevista, sino que me envíes también tu cuadro. ¿Estás escuchando, querido niño y niña? Durante la entrevista, empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal e indicando qué información esperas obtener en la persona entrevistada. 1. Primer paso, saluda e indica el propósito de la entrevista, conocer los roles de las niñas y niños en el hogar. 2. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención la pregunta y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. 3. Formula las preguntas con voz clara y precisa. 4. Escucha atentamente las respuestas. 5. Si tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta para que tu familiar pueda ampliar la información que quiere saber. Este es importante porque si tu familiar te contesta, por ejemplo, sí, ¿no? Tú le puedes decir, ¿y por qué piensas de esa manera, ¿no? Para ampliar la respuesta. 6. Anota la respuesta e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito, ¿no? 7. Pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado. Y 8. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Importantísimo. Después de la entrevista, anota algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y los niños en el hogar, su experiencia de cuando era niño o niña sobre su rol en el hogar. Le puedes preguntar también en una de tus preguntas qué rol cumplían ellos cuando eran pequeños, ¿no? Muy bien, ahí me están dando otra preguntita que yo puedo preguntarle. Los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. ¿Qué roles hacían antes y cómo es los roles actuales? No son iguales, ¿no? Porque pasando el tiempo todo es diferente. Invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de los niños y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre el tema cuando era niño o niña. También sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña. Puedes consultarle en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. Miren, allí te están dando otra preguntita que puedes hacer en tu entrevista. Una vez que te encuentres sola o solo, revise el audio de tu grabación y las anotaciones realizadas para verificar la redacción y la corrección de las palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas como importantes. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar de esta actividad. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Cómo la superé? Criterios para autoevaluar mi aprendizaje. Tú mismo te vas a autoevaluar, es decir, si has realizado las siguientes preguntas, para que tú mismo digas si lo logré o necesito mejorar. ¿Formulé preguntas sobre los roles de los niños y los niños en el hogar? Creo que sí, ¿no? Porque todos tenemos que hacer estas preguntas para poder entrevistar. Realicé las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuché y anoté las respuestas del entrevistado del entrevistado. Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de la respuesta. Agradecí y me despedí cortésmente del entrevistado o del entrevistado. Tareita de hoy. Entrevistarás a un miembro de tu familia para conocer los roles que cumplen los niños y las niñas en el hogar. Un video y una foto. Muy bien, queridos niños y niñas, no se olviden de enviarme los cuadros de las preguntas, porque eso tengo que calificarlo. Y también te lo voy a pedir en preguntas de audio. Cuídate mucho y espero
de que esta actividad te haya servido para acrecentar tus conocimientos. Bendiciones.